¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1132, y esto tenemos para hoy. Yo lo que creo que en la educación está pasando es que antes de pensar en modificar los contenidos, necesitamos formar formadores. ¿Qué docente hoy tiene capacidad de enseñar inteligencia artificial a un pibe de 15, 16 años? Seguro que sabe más el pibe que el docente. Entonces, hay que jerarquizar la educación y no tiene que ver con destinar más o menos PBI, que es importantísimo. Tiene que ver con jerarquizar al docente, pagar un sueldo que no tenga que el tipo tener, o la mujer, 3 empleos, salir de una escuela corriendo a la otra y darles el tiempo necesario para que se formen en las nuevas tecnologías. Estos programas, 111.000 en su momento, Argentina Programa, tratan de solucionar ese mecanismo donde la educación está fallando. Es decir, estos programas normalmente salen de los ministerios de producción o los ministerios de economía, nunca del Ministerio de Educación. Me dice, pero no debería ser educación si esto es un tema educativo. Entonces, ¿qué hacen estos programas? Dicen, bueno, yo voy a financiar a alguien que me capacite en Paraná o en Oro Verde o en Concepción o donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Como no son programas estándares oficiales, en realidad depende del que lo toma para hacerlo, cuánta entusiasmo, voluntad o cosa le ponga. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Vagual Total, siempre junto al productor argentino. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Renault Kangoo Express, una aliada para el trabajo. Folmer, concesionario oficial en Entre Ríos. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. iMovich, movilizando sueños. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Y hoy vamos a tener un programa dedicado exclusivamente a la tecnología y a la educación, a la economía del conocimiento. Esta economía que sigue creciendo hoy en Argentina es la tercera fuerza de ingresos
en lo que respecta a la generación de dólares y exportaciones. En muy pocos años, desde que se sancionó la ley del software, en menos de 20 años, la economía del conocimiento se transformó como una de las economías más importantes que tiene la República Argentina y sobre todo con mayor proyección. Este fin de semana pasado, fin de semana no, el domingo, lunes y martes pasado se llevó adelante la Conertech, una feria de economía del conocimiento y tecnología en la ciudad de Paraná, organizada por el Polo Tecnológico del Paraná, por el gobierno de Entre Ríos y por el municipio de la ciudad de Paraná. Entre estas tres instituciones se llevó adelante esta feria con una importante afluencia de gente y también con muchas charlas que se dieron en este espacio de 3 días. Nosotros vamos a empezar hablando con María Apólito, la subsecretaria de Economía del Conocimiento de la República Argentina, de aspectos nacionales. Con María Apólito vamos a empezar a hablar sobre la economía del conocimiento, la importancia que tiene y a qué nos referimos con economía del conocimiento. La economía del conocimiento, en principio, a mí siempre me gusta definirla como un grupo de actividades económicas, ¿no? Muchas veces la asociamos casi instintivamente al software, pero va más allá del software. La economía del conocimiento hoy creo que la podemos tocar y la podemos ver y la podemos aprovechar. Por ejemplo, todos los que nos vacunamos contra el COVID tenemos biotecnología, porque es parte de la economía del conocimiento. Si usamos esos barbijos que se llamaban barbijos CONICET, eso es nanotecnología, porque tienen una película de nanopartículas de plata que impedían el paso del virus. El software, el contenido audiovisual que vemos habitualmente, cada app con la que nos bajamos en el celular, la industria satelital, con todo lo que implica, ¿no? No solo hacer el satélite, sino el uso de las imágenes y de los datos. La inteligencia artificial. O sea, es un gran conjunto de actividades diversas y que transforman la economía de cualquier sociedad. Y yo creo que lo que tenemos que aprovechar es eso. Aprovecharla no es un fin en sí mismo, la economía del conocimiento. Tenemos que entenderla como un medio para transformar la Argentina. Y como vos decís, yo creo que la economía del conocimiento hoy no tiene grietas. Me parece que de un lado y del otro de la política, si podemos hablar de un lado y del otro, lo entienden como un motor de desarrollo y con posibilidades de generar soluciones para el país. Claramente me parece que hay algunos aspectos previos, como tener una buena educación, una educación a la que pueda acceder la mayor cantidad de jóvenes, un sistema científico, tecnológico adecuado, moderno y con investigadores de excelencia, programas al alcance de todos y todas para aprender a programar. Esas son funciones que el Estado, me parece, no tiene que delegar y las tiene que asumir para que después el privado pueda apoyarse en esas condiciones que el Estado le garantiza. Y ahí es donde me parece que a lo mejor desde lo político se encuentran las mayores diferencias. Y cuando hablamos de este tema podemos estar hablando de una República Argentina que está en los mismos niveles internacionales. Lo que se está discutiendo en economía del conocimiento, lo que se está desarrollando con las empresas, con los grandes unicornios que ya tiene Argentina, con empresas que facturan más o que tienen mayor valoración que la propia YPF, Argentina es pionera en el mundo, es líder en el mundo en muchos aspectos. Sin embargo, cuando pasamos a otros lugares de la discusión social argentina y discusión política argentina, parece que todavía seguimos en el siglo XX. Seguimos dando discusiones, a pesar de que estamos ya casi con cuarto siglo transcurrido, el país sigue hablando de discusiones del siglo pasado. Y esto es una de las cosas que tenemos que empezar a dar pasos agigantados para pasar a otro tema. Sí, yo siempre digo, viste, ahí parafraseando al Indio Solari, que el futuro llegó hace rato. Y nosotros, me parece que de alguna manera parte de la sociedad argentina
quiere vivir en ese futuro que ya llegó y que me parece que recontra quedó en evidencia con la pandemia, que todo lo hicimos con el celular, todo. Festejamos cumpleaños, nos educamos, aprendimos a sacar un turno en el banco, transferencias, o sea, todo lo empezamos a hacer con el celular. Entonces hay una parte de la sociedad argentina que está preparada y que entiende eso. Y tenemos otra parte que no. Pero creo que la buena noticia es que no pasa esto solamente acá. Y siempre las instituciones, las normas, las leyes son lo que más tarda en cambiar en una sociedad, porque el cambio, hoy si hay algo constante es el cambio. Y los estados, las normas, las instituciones no tienen esa adaptabilidad rápida que puede tener una persona individual o una empresa o una organización pequeña. Justo en estos días se está haciendo este juicio a Google en Estados Unidos y me puse a leer un poco de qué se trataba y están juzgando a Google, que yo no digo que esté bien o que esté mal lo que esté haciendo, porque está casi generando un monopolio pagándole a las empresas para que cuando vos abras tu computadora lo primero que te aparezca sea el Google como buscador y el uso de los datos, que es todo un temón. Y lo están juzgando con una ley de 1870 y pico en Estados Unidos. O sea, una ley con la que juzgaron el monopolio de una petrolera, de la Standard Oil. Entonces, yo me pregunto si esa ley de 1870 y pico sirve para juzgar monopolios o cuasi monopolios tecnológicos basados en intangibles y donde además de un cierto monopolio del servicio que presta Google, lo que está en juego es el valor de los datos y de la información. Me parece que es súper sofisticado el tema que estamos viviendo y la era que estamos viviendo y hay que pensar con una mirada del siglo XXI. Y si hay algo que queda claro y que se ha visto sobre todo en estos últimos meses, que prácticamente en este tema la grieta que vivimos en muchísimos aspectos de la vida política y económica argentina, en la economía del conocimiento prácticamente no existe. Y si bien puede haber diferencias con lo que sucede el 11 de diciembre con quien fuera a ser el próximo presidente de los argentinos, el camino está prácticamente trazado. A ver, hay una ley nacional que tiene vigencia hasta el 2029. Eso, obviamente, las leyes se pueden modificar, pero derogar. Pero entendemos que el costo político que puede haber en una derogación de una ley de este estilo, donde todo el mundo coincide que por ahí hay que ir, me parece que es un costo político que ninguna fuerza política va a asumir y quiere asumir, y me parece buenísimo que se haya logrado ese consenso. Claramente, para que todo esto crezca en los términos que estamos esperando, en cuánto duplicar las exportaciones, en cuánto duplicar el empleo del sector, claramente necesitamos que las variables económicas se estabilicen y sean otras. La brecha claramente hace mucho daño a este sector, sobre todo cuando el sector exporta. Y a mí me parece que, vuelvo a insistir con algo, el camino está y no hay vuelta atrás, pero creo que también es importante pensar que la economía del conocimiento hoy está instalada como parte de la agenda pública y como parte de la solución a algunos problemas que tiene el país, como puede ser la restricción de divisas, porque en el fondo, insisto, que hubo políticas y hubo gobiernos que pensaron en el 2004 en una ley de software, ¿sí?, que fue la pionera en esto y la que hizo crecer el sector. En el 2007 una ley de biotecnología. Ahora en el 2022 se sancionó una ley de nanobiotecnología, continuadora de esa ley. Una ley para garantizar el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sin un sistema científico y tecnológico consolidado, hablar de economía del conocimiento se hace difícil, o por lo menos de la economía del conocimiento que le agrega valor real a la economía, digamos. Hubo un programa satelital que desarrolló una cantidad de empresas
conocidas y grandes como Invapo, como Arsat, pero que atrás hay una cantidad de empresas como Satellogic, o como empresas que trabajan con imágenes satelitales y prestan servicios, proveedores de todo lo que tiene que ver con la industria satelital. Digamos que hubo hitos en gobiernos que para mí facilitan que hoy hablemos de esto. Si los gobiernos de turno no hubieran tomado estas decisiones, hoy hablar de economía del conocimiento capaz que era hablar exclusivamente del sector de software y nada más. Y no lo estamos planteando desde ese lugar, estamos planteando que la economía del conocimiento es mucho más amplia, donde conviven unicornios como Globant, Mercado Libre, Despegar, Ualá, OutZero, todas ellas, y conviven pymes, emprendedores como vos y gente que está intentando entrar al mundo ese. Entonces, si uno necesita que la Argentina se desarrolle en su conjunto, incluso a nivel federal, el Estado tiene un rol que es indudable. Y en eso yo creo que ahí sí hay una grieta. Ahí hay una grieta. Me parece que el Estado no puede delegar la función de una educación de calidad, no puede delegar la educación pública, gratuita y de excelencia. Hay que seguir apostando y mejorar esto que decíamos de los contenidos, de la formación de los docentes. No puede delegar la administración de la ciencia y la tecnología en función de lo que el mercado pida o exija, porque me parece que eso no puede dar buenos resultados, pero también te la puedes chocar, ¿sí? Entonces, yo creo que en lo previo de por qué hoy tenemos economía del conocimiento, ahí hay diferencias políticas que ojalá se salden, porque los resultados de lo que vayamos a hacer en los próximos años no va a depender del gobierno que viene, va a depender de varios otros gobiernos, porque son cosas que necesitan como mínimo un plazo de 10, 15 años para que veamos que realmente consolidamos al sector. Vamos a volver con un pedacito más de María Apólito porque en los próximos bloques vamos a meter el tema de educación y de dónde sale la educación en tecnología hoy en la República Argentina, pero ya lo vamos a plantear. Hacemos la primera pausa y enseguida vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a hablar no de vaca muerta, sino de la vaca viva. Ya volvemos. Chelo y Atego. Los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Porque encuentro todo lo que necesito. Porque me conecta al mundo. Porque está en las buenas y en las malas. Porque la calidad y el asesoramiento no se negocian. Porque hoy está aquí y piensa en nuestro futuro. 113 años de la Agrícola Regional. Tu elección, nuestro compromiso. Großteiner es sofisticación y calidad. Es practicidad y sustentabilidad. Es modernidad. Großteiner es tu espacio portable. Vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio. Proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großteiner, arquitectura en contenedores.
Y uno de quienes estuvieron en la ciudad de Paraná para participar de esta Conertech y dar un par de conferencias sumamente interesantes fue Carlos Palotti. Carlos Palotti es un especialista en desarrollo tecnológico, uno de los mayores especialistas que tiene la República Argentina. Y con él tuvimos la suerte de poder hablar y vamos a arrancar con el título que le puso a la conferencia que dictó en la ciudad de Paraná. La vaca viva. La economía y el conocimiento es la vaca viva de Argentina. No es trivial la combinación eso de vaca viva, vaca muerta, ¿no? Porque en realidad cuando vos estás hablando de una cosa como vaca muerta, que es un yacimiento petrolero, estás hablando de energías no renovables. O sea, en realidad estás extrayendo recursos naturales que un día se acaban. Acá no hay recursos renovables. Acá hay recursos renovables, que el recurso es las personas que tienen su capacidad intelectual y que todos los días pueden inventar algo nuevo y hacer algo diferente, con lo cual es vivo. Es vivo y ni siquiera, si queremos hacer el análisis de la vaca, ni siquiera es una vaca que tenemos que faenarla para poderla vender, sino que en realidad sigue siempre produciendo, digamos, ¿no? Es una vaca lechera, si querés ponerlo en estos términos, ¿no? Y eso es lo que lo hace también mucho más federal, porque vos no necesitas salir de tu lugar de origen para poder trabajar o en el lugar donde más cómodo te sea. Hoy por hoy hay una cosa que es muy común, que encontrar nómades digitales. Gente que de cualquier parte del mundo se va a vivir a otro lado porque cree que va a vivir mucho mejor, va a tener una mejor calidad de vida y desde ahí trabaja para su lugar original, ¿no? Es decir, no deja de hacer eso. Y esto hace que cada vez la industria sea más federal. Mirá, si vos mirás la tasa de crecimiento del empleo y comparás la ciudad de Buenos Aires o el AMBA, digamos, Buenos Aires y el conurbano, que siempre ha sido el atractor más grande para este tipo de actividad, hoy crece al doble o al triple en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir de que hay mucho más la tasa de empleo, vamos a suponer, la tasa de empleo que en los últimos 4 años fue del 30% en la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy en Entre Ríos anda en el 140%. La pandemia y el trabajo remoto también colaboró en esto. Nos abrió los ojos que esto era posible. Ya se sabía, porque la comunicación existe de antes, pero ya se sabía, pero en realidad al empezar a trabajar remoto, si yo puedo seguir haciendo lo mismo, pero de mi casa, ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué me tengo que mudar a Rosario? ¿Por qué me tengo que mudar a Córdoba? ¿Por qué me tengo que mudar a Buenos Aires? ¿O por qué me tengo que mudar a Estados Unidos? Si yo puedo trabajar para Estados Unidos desde cualquier lugar. Lo único que necesito, como vos decís, es una buena comunicación. Y eso es lo que debemos exigir, que cada vez haya mejores comunicaciones. Cuestión de que yo no tenga ningún problema de competir con un polaco, un checo, un chino, un indio o un americano. Y hoy en este sector se está dando una situación que es bastante complicada y que debería solucionarse, ojalá en los próximos meses o en los primeros meses del año 2024. Cobrar en dólares para muchos que trabajan para el exterior y vivir en pesos. Una gran oportunidad, pero que genera también una competencia desleal en muchos aspectos y una necesidad de que Argentina empiece a unificar el tema de la moneda y que no haya 25 dólares distintos para ver de qué manera cobramos nuestros sueldos y nuestros servicios. Bueno, hoy por hoy hay una situación coyuntural, te diría, de una brecha cambiaria que hace que si vos trabajás y cobrás en dólares, pero pagás pesos porque vivís en Argentina, obviamente estás en una situación privilegiada, ¿no? Es decir, Argentina es barata en pesos, pero, barata en dólares, cara en pesos, digamos, y eso es un tema. Yo creo y espero, porque todos nosotros necesitamos que esa situación cambie en algún momento, no porque Argentina se encarezca, sino porque dejemos de tener estas artilugios financieros para tratar de tapar problemas económicos más gruesos que tiene Argentina. Lo que sí es cierto que los empleos, aún en pesos, aquellos que trabajan en Argentina, también son empleos altos. Son salarios, los salarios promedio de este sector están normalmente entre un 30 y un 50% por encima de la media y por encima prácticamente casi todos los sectores. Tendríamos que ir a ver algún sector como el petrolero y algunos más que tienen salarios más altos. Todo lo demás, estos salarios, aún en pesos, son altos, ¿eh? Inclusive son altos en pesos porque las empresas normalmente también trabajan para afuera, con lo cual tienen que competir contra esos salarios, ¿no?
Y en este sector, principalmente, el emprendedurismo es una de las realidades que ha llegado en la última década y que cada vez se está teniendo o está teniendo mucha más fuerza. La tecnología, el emprendedurismo y las nuevas empresas que surgen en este sector. Argentina tiene una ventaja en ese sentido, que gran parte de la sociedad argentina, de los jóvenes argentinos, quieren ser emprendedores. Y esto es una gran cosa. Cuando vos vas a la universidad y le preguntas, cuando ya están en las más avanzados en la universidad, ¿de qué van a vivir? Muchos te dicen, yo quiero hacer mi propio emprendimiento, o ya están haciendo su propio emprendimiento. Y esto es una buena cosa. Anteriormente, aquellos que tenemos más años, la aspiración era ir a trabajar en una gran empresa, tener un gran empleo, qué sé yo. Hoy ya eso es el 30% o menos de los estudiantes que quieren hacer eso. En general, dicen, yo quiero hacer un proyecto. Y esto, algunos teóricos dicen que tiene mucho que ver también con nuestro origen migratorio, mucha migración europea, sobre todo cuando vinieron todos nuestros abuelos, bisabuelos o lo que sea, padres. En general eran casi todos productores, como si fueran autónomos, digamos, ¿no? Cuentapropistas, digamos, ¿no? Desde profesiones como chacarero hasta carpintero o hasta ferretero o lo que sea, o comerciante, y siempre haciendo su propio negocio. Las grandes economías argentinas salieron casi todas de emprendedores, ¿sí? Si vos mirás la historia de los Canales, de los Roca, de los Bulgeroni, de muchos salieron de emprendedores que Di Tella, ¿no? Es decir, que y está pasando eso ahora, es decir, muchos jóvenes quieren ser emprendedores. A veces el país lamentablemente no le da las condiciones y ese es el problema central. ¿Por qué? Porque más allá de darte mercado, darte negocio, que Argentina algunos negocios tienen, oportunidad existe, el problema es que vos también necesitas financiamiento, necesitas cómo conseguís la lluvia para que la planta crezca, digamos, ¿no? Y la lluvia es el financiamiento. Entonces, o vos vas a mercados de capitales donde venga un fondo de inversión y te financie o te ponga dinero a cambio de una participación accionaria, o no hay casi otra variante, porque no tenés un crédito bancario, no tenés la posibilidad de decir, bueno, saco un crédito, lo pago en 10 años y con una cuotita, porque ese crédito es carísimo, no existe, o tenés que hipotecar tu casa, lo cual es casi imposible. Y por el otro lado, ese financiamiento a través de fondos de inversión tiene un problema que en general el fondo de inversión son fondos de inversiones, digamos, que quieren tener un rápido crecimiento. Entonces dice, bueno, me gustó tu trabajo, me gustó tu empresa, me gustó lo que estás haciendo, me gusta tu proyecto, aunque todavía recién lo estás haciendo, yo te voy a poner dinero para que vos lo sigas haciendo, pero dentro de 3 años yo quiero sacar 3 veces lo que acabo de poner. Entonces fíjate cómo vas a hacer para encontrar a otros que también pongan, pero que pongan más por el menos porcentaje de lo que yo puse, y ahí se empieza una ronda donde ese buen emprendedor queda atrapado en convertirse en un mal financista, en tratar de ir a buscar otros inversores que pongan dinero en un proyecto que él lo que tiene que poner la cabeza en su propio proyecto. Entonces, Argentina en ese sentido todavía no ha encontrado cómo solucionar el tema de financiar esos emprendedores que son buenos, que brotan en Argentina, que muchas veces necesitan realmente fondos muy pequeños. Hay pocos gobiernos que dan fondos como Capital Semilla, como startups, así para arrancar, y casi no existente lo que sería el crédito para el que está en un ranguito un poquito más arriba, que ya levantó la cabeza, tomó una persona, tomó 2, tiene un cliente. Bueno, a ese le está faltando oxígeno, o agua si querés en nuestro concepto de la plantita, y no es tan fácil conseguirlo. Y el verdadero desafío del emprendedurismo es convertir a todos estos emprendedores en empresas. Una cosa es empezar un negocio y otra cosa es pasar de 2 de 3 empleados a 10, 15, 50 o 100. Y esa es la parte fundamental para sostener los crecimientos. Es decir, obviamente, cuando vos ya pasaste la barrera de determinado volumen de operaciones, vos conseguís crédito mundial. Es decir, porque después hay accesos a otro nivel de crédito. Pero cuando vos sos una micropyme
que tenés 4 o 5 empleados y que le vendés a una serie de clientes, y claro, pasar de 4 o 5 empleados a 15, vos decís, ¿de dónde saco el dinero para poder tomarlos, capacitarlos, prepararlos? No es tan fácil, digamos, porque vive de lo que está cobrando, digamos, ¿no? Y eso te entrampa en que te quedes asfixiado. Muchos, lamentablemente, se quedan asfixiados por falta de ese oxígeno o esa agua que te haga crecer más rápido. Déjame solamente una cosa. Igual que con las plantas necesitan agua para que crezcan, pero el exceso de agua produce que la planta, como dicen, se va en vicio, ¿no? Crece desmesuradamente y no produce los frutos que tiene que producir. Bueno, eso también pasa, ¿no? El exceso de financiamiento, viene alguien y te dice, yo te voy a dar la plata. Bueno, como tengo la plata, sí, pero busca otros que pongan más plata, por eso empiezan a llover y resulta ser que en lugar de producir lo que tengo que producir, creé una cáscara de algo que un día alguien dice, esto no vale lo que está valiendo, o al revés, se funde porque gasta más y está buscando permanentemente quién paga lo que no está ingresando genuinamente, ¿no? Hacemos rápidamente una pausa y enseguida nos metemos para hablar sobre educación. Ya Palotti hizo algunos comentarios respecto a esto. ¿Cuál es el rol de la educación en este sector? Ya volvemos. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Folmer en la provincia. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu 0 kilómetro. Vení, acércate a la tecnología e innovación del futuro de la firma japonesa. Nissan Folmer, ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. Folmer, único concesionario Nissan en Entre Ríos. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. Y Argentina tiene una gran ventaja competitiva con el resto del mundo y es la formación de las personas, el nivel educativo que tenemos. A pesar de cuánto nos quejamos hoy en día, el nivel educativo es una de las grandes diferenciales que tenemos para ofrecerle al mundo. Sin embargo, se da también algo muy particular. Hay un exceso de profesionales y está faltando algo en el medio. Argentina tiene una oportunidad por un defecto que tiene Argentina, la verdad. Pero bueno, ahí defectos se convierten en virtudes, ¿no? Nosotros tenemos un gran sistema educativo, público-privado, pero básicamente público, tanto en las escuelas como en las universidades, que genera mucha gente preparada. Podremos discutir si es peor o mejor que antes, ese sería otro debate, pero la verdad es que generan. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos generando más intelectualidad que lo que la economía argentina demanda. Esto quiere decir, estamos generando más profesionales o más semiprofesionales o técnicos que lo que se necesita para la economía. Nosotros probablemente con 1/3 de las universidades, por decirlo así, estaríamos bien desde el punto de vista de la economía, pésimo desde el punto de vista social, porque no le damos movilidad a la gente.
Lo cierto es que ese surplus que nos queda, esa cantidad de intelecto que está mal usado, poco usado, una persona que estudió una profesión y resulta ser que después trabaja de secretaria o trabaja en un estudio contable, es contador, pero trabaja en un estudio contable como dependiente. Bueno, ahí hay una oportunidad que toda esa capacidad intelectual nosotros se la vendamos al mundo. Y el mundo está ávido en eso. Porque necesitas países como Argentina que puedan proveer servicios de muy buena calidad, con muy buena capacidad intelectual, con gente que está muy preparada, a valores que sean razonables para otra parte del mundo. Es decir, vos pensás, por ejemplo, un ingeniero de software en el Silicon Valley gana $120.000 por año, eso, algo, $10.000 por mes. Y vive mal, porque es muy caro vivir en el Silicon Valley, muy caro vivir en el Silicon Valley. Entonces, si ese tipo, en lugar de $10.000 en el Silicon Valley, vos podés de Argentina hacer que le vendan a $4.000 el mismo ingeniero, $4.000 o $5.000. $4.000 o $5.000 es el rey Midas en Argentina, ¿no es cierto? Pero, y el tipo le está dando servicio, y eso es una oportunidad que se le presenta a los países de Argentina. La buena noticia es que el mundo cada vez demanda más. Es decir, esta transformación digital que se está produciendo hace que crezca y que haya demanda, y por eso, si no hacemos las cosas mal, y te lo voy a decir mejor, por lo menos si no le ponemos tanta piedra, ¿no? Esto va a crecer más rápido de lo que seguramente va a seguir creciendo, aunque hagamos las cosas mal. Y Carlos Palotti da un dato que al menos nosotros no nos habíamos dado cuenta. Toda la formación que se da en este tipo de sectores para las cuestiones tecnológicas e impulsadas por el gobierno, la gran mayoría de ellos, como fue el programa 111.000 en el gobierno de Mauricio Macri, o el Argentina Programa, que es el que está actualmente y prácticamente son lo mismo, vienen de los ministerios de producción o los ministerios de economía o incluso de los ministerios de trabajo, pero no del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Yo creo que la calidad educativa y el entusiasmo que tomaron las entidades educativas para hacerlo no. Esto es así. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La escuela secundaria no está formando gente en habilidades que son requeridas en el siglo XXI. Los chicos que salen de la escuela secundaria hoy día en Argentina no sale con ninguna capacidad productiva que lo habilite para ir a trabajar de algo, ¿no? Sale con un conocimiento de historia, geografía, algo de matemática, algo de lengua, pero no sale con un conocimiento. Entonces va a trabajar, si es que tiene que trabajar después del secundario, en alguna, en lo que encuentra, desde ayudante de taller mecánico hasta repositor en un supermercado o vende celulares en un negocio. La universidad, en la gran mayoría, tampoco tiene esa misión, y por otra parte la universidad está más preparada para generar gente de grado, ¿no? Lamentablemente en la Argentina el 30% de la gente va a la universidad, el 70% nunca pisó una universidad. Entonces nosotros tenemos un 70% de gente que realmente no queda capacitada para nada, ni lo formó la secundaria, ni siquiera va a una universidad para después seguir. De ese 70% tenemos que sacar un 20%, que son los que están más marginados, los más vulnerables y todo, que es una problemática un poco más complicada, pero tenemos un 50%, por decirlo así, que queda en un limbo donde la educación argentina, a pesar de ser gratuita y pública, no lo formó para un mundo del empleo, pero el tipo tiene que vivir del empleo. Entonces, estos programas, 111.000 en su momento, Argentina Programa, tratan de solucionar ese mecanismo donde la educación está fallando. Es decir, estos programas normalmente salen de los ministerios de producción o los ministerios de economía, nunca del Ministerio de Educación. Dice, pero no debería ser educación si esto es un tema educativo. Entonces, ¿qué hacen estos programas? Dicen, bueno, yo voy a financiar a alguien que me capacite en Paraná o en Oro Verde o en Concepción o donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Como no son programas estándares oficiales, en realidad depende del que lo toma para hacerlo, cuánta entusiasmo, voluntad o cosa le ponga. En algunos lados funciona muy bien. Mira, yo te cuento la experiencia de San Luis, de la cual soy protagonista porque dirijo una carrera. Ahí tomamos nosotros 10.000, a fin del año pasado, 10.000 en Argentina programas, de todo el país. De hecho, hoy había una chica de Paraná. Y le dimos un curso de casi, van a ser 10 meses, incluyendo en el verano. Todos los días 3 horas, todos los días 3 horas.
de su vida. Sincrónica, como se llama ahora, ¿no? Tenés que estar presente. Bueno, eso el 30% de esos pibes están programando ahora. Ya a esto le quedan, te está haciendo el trabajo práctico final. Esos salen a trabajar todo, tienen todo trabajo. ¿Pero por qué? Porque hubo un área, una universidad que se entusiasmó, le puso las pilas y dijo, bueno, esto los tenemos que sacar, ¿no? Y lo pongamos como objetivo que lo tenemos que sacar y lo tenemos que sacar empleables. De hecho, este viernes en San Luis tenemos un evento muy numeroso donde vamos a juntar empresas que los vienen a tomar con chicos que quieren emplearse, ¿no? Es decir, para terminar de hacer el matching. Entonces funciona, está bien que haya estos programas, pero no tenemos que dejar de pensar quién lo va a llevar adelante, porque el que lo vaya adelante es importante. Si vos lo tomás desde una escuela técnica que le importa 3 violines, desde una universidad que lo hace por extensión, porque no sé qué cosa, y no es el core de su actividad, y probablemente la calidad después termina siendo pobre, no, porque no me mandaron los fondos, porque no sé qué, porque el docente se me fue y no sé qué otra cosa, los pibes se van, y en general terminan muriendo por inanición, que es que en realidad los alumnos dejan de ir, como por es gratuito, empieza del 100%, quedan el 50%, quedan el 20%, quedan el 10%, quedan el 6%, cuando dice el 6%, pará, y 6 personas se remoró y un día lo cierran y ahí se produce la insatisfacción. Y acá podemos encontrar una de las grandes explicaciones por qué las grandes empresas tecnológicas han optado por sacar sus propias academias, sus propias universidades, entre comillas, sus propios sitios de formación. Esto ya lo ha hecho Mercado Libre, lo ha hecho Globant, lo ha hecho Google, entre tantos otros. Bueno, ese es el mejor índice, el mejor indicador de que algo no está funcionando bien en la educación, ¿no? Porque que las empresas tengan que sacar sus propias academias está queriendo decir que no consigue dentro del mercado académico las competencias necesarias. Yo te diría que es el mejor indicador que hay algo en también. A una empresa lo último que le interesa es salir a hacer capacitación. La empresa está para producir, vender, comercializar, pero no para preparar a la gente. Se supone que la gente ya viene preparada. Entonces, si hace su academia es porque evidentemente hay un descalce. Este es un dato de la realidad. Segundo, sí funcionan, en los casos de ellos hay algunos que han invertido en empresas y otros que tienen su propia academia. Ahora, a veces cuando nosotros hablamos del empleador de estas personas que se capacitan, y después te voy a pedir 2 segundos para explicar un poco quiénes son los que se capacitan, pero cuando nosotros pensamos en qué van a trabajar, pensamos, bueno, voy a trabajar a Globant, a Mercado Libre, a Despegar, a, no sé, alguna compañía grande, y en realidad no tiene por qué ser así, porque en realidad el mercadito que tiene, el tipo que tiene 4 mercaditos, también tiene una red, tiene una página, está comercializando, el tipo que tiene un club, el hospital, la clínica, que necesitan un programador, que necesitan a alguien. Entonces, a lo mejor, esta persona que se está capacitando va a cubrir ese hueco. El chico bueno, no quiero usar una marca comercial, ¿no? Pero de una red comercial que dice, bueno, mirá, necesitamos uno que programe la página, que nos maneje los mails, que configure los routers, que haga un poco el pibe de la informática, por decir así. Es una pyme que tiene 10 camiones y que tiene 2 o 3 empleados y tiene que manejarlo. Bueno, esto puede ser ese, y como el que está trabajando en eso ya sabe, ese empieza a aspirar para estos otros cargos, ¿sí? Entonces no es siempre que el que está estudiando esto va a saltar a esta empresa, sino que muchas veces va a cubrir lo que otro deja porque en realidad encuentra una oportunidad. Vamos a suponer, el tipo estudió informática, estudió programación y el hospital regional lo contrató para hacer, o la municipalidad de la localidad fulana, y un día el tipo dice, esperá, yo en la municipalidad me pagan poco, encontré ahora la empresa de software, no sé cuánto, me paga el doble, porque ahora ya sabe él, entonces se va. Y la municipalidad dice, ¿ahora qué hago? Bueno, estos son la solución, ¿entendés? Este es el camino. De todas maneras, vuelvo 2 segundos a lo que te quería decir, que es lo siguiente. Se da una situación muy particular de estos cursos. En general, los que vienen son muchachos de 28 o 30 años, promedio. Vos encontrás, si bien encontrás de 18 a 70,
el mayor porcentaje está entre los 26 y los 35. Que es gente que ya salió del sistema educativo hace mucho tiempo, que está trabajando y que está queriendo buscar una nueva oportunidad en su vida, porque lo que sabe que no tiene mucho más, porque es repositor en un supermercado y puede ser el supervisor, pero no mucho más, que si no la alternativa es ponerse un kiosco en la esquina de la casa. No tiene una... Entonces dice, pará, acá me dicen que se gana bien, que se tiene... Entonces busca una oportunidad. Y es muy especial porque él ya salió del sistema educativo, es alguien que dejó el sistema, por eso le cuesta tanto volver, por eso, digamos, hay que trabajar tanto con esto, por eso te digo, hay que ponerle mucha gana a porque es un tipo, la chica que vos viste acá no es una chica de 18, ¿sí? No le pregunté la edad, pero quiero decir, debe andar más cerca de los 30 seguramente, ¿no? Bueno, esa chica ya salió del sistema educativo. Entonces, vos la estás recuperando para el sistema educativo, formándola en algo que no se formó en la edad que se tendría que haber formado. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa y enseguida volvemos para retomar este tema y preguntarle por esto específicamente a María Polito. Grosssteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosssteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosssteiner, arquitectura en contenedores. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. Retomamos la charla con la subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación, María Polito, para retomar también el tema que dejamos en el bloque anterior y que tenía que ver por qué los ministerios de educación no son quienes promueven o desarrollan los programas de capacitación en tecnología como sí lo hacen los ministerios de Economía, Producción o Trabajo. Yo creo que dos cosas. En principio me parece que ante la complejidad de estas cuestiones y esto que te decía, el cambio constante, vos no podés pretender que todos los años se cambie una currícula de una carrera o del colegio secundario porque ahora apareció la ciberseguridad, la inteligencia artificial y ayer era COBOL o Java. Entonces no podés exigirle a una escuela o a un ministerio que continuamente modifique eso. Eso por un lado. Eso no quiere decir que nunca lo tengas que tocar. Creo que hay que tocarlo. Entonces, ahí es donde algunas funciones que antes eran propias de un sistema formal pasan a ser más flexibles y más híbridas. Entonces, tenés empresas que tienen bootcamps y capacitan porque les interesa tener ese tipo de perfiles, o tenés un ministerio de trabajo
que tiene una línea para capacitación en economía del conocimiento, o un Ministerio de Desarrollo Productivo que en su momento sacó lo que es el Argentina Programa. Creo que es producto de eso, de que necesitamos entidades más flexibles y más híbridas. Y por otro lado, yo lo que creo que en la educación está pasando es que antes de pensar en modificar los contenidos, necesitamos formar formadores. ¿Qué docente hoy tiene capacidad de enseñar inteligencia artificial a un pibe de 15, 16 años? Seguro que sabe más el pibe que el docente. Entonces, hay que jerarquizar la educación y no tiene que ver con destinar más o menos PBI, que es importantísimo. Tiene que ver con jerarquizar al docente, pagar un sueldo que no tenga que el tipo tener, o la mujer, 3 empleos, salir de una escuela corriendo a la otra y darles el tiempo necesario para que se formen en las nuevas tecnologías, tener un aula que tenga las opciones tecnológicas para una educación del siglo XXI. Digo, todo eso ni siquiera está sucediendo, te estoy hablando, en una escuela privada. O sea, tampoco sucede en la escuela privada. Tenés docentes que están atrasados en los contenidos. Y vuelvo a insistir que no es culpa del docente, es culpa de que muchos docentes tienen que tener un pluriempleo que les impide ayornarse y un Ministerio de Educación con normas que no le exige a lo mejor la actualización necesaria. Entonces ahí tenemos un gap, una brecha importante. Yo creo que hay que trabajar mucho sobre la formación de formadores. El otro día escuchaba que en los países nórdicos, por ejemplo, el docente, si uno hace una encuesta de las carreras con mayores prestigios, el docente está ampliamente por encima del médico, del científico, tiene un sueldo equivalente al CEO de una empresa y acá pareciera que el docente se dedicó a ser docente porque no le dio la cabeza para ser abogado, ponele, o porque quería hacer algo más corto. Y ahí es donde nos estamos confundiendo. El docente, el educador, tiene que tener un rol fundamental en esto. Y me parece que estamos teniendo esos dos problemas. Por un lado, que el cambio constante hace que entren otros jugadores en la educación, que está buenísimo. Y por otro lado, me parece que necesitamos cambios importantes en cómo miramos la educación más formal. Y por último, vamos a cerrar con Carlos Palotti, porque la capacitación no es algo, o la formación o la educación no es algo que se va a generar solamente en los primeros años de vida, en los primeros 25 años, como sucedía hasta el siglo pasado. Este siglo, en el cual a Argentina le cuesta meterse, la capacitación es constante y a toda edad, a todo nivel de vida y a todo nivel de conocimientos, porque la transformación y los cambios es la única constante. Primero, no hay edad, vos podés aprender a programar a los 60, y hay trabajo a los 60, hay trabajo para gente de 50, para gente de 60, la otra vuelta salió un aviso, 180 personas mayores de 60 estaban buscando en una empresa en Buenos Aires, con algún conocimiento, un lenguaje muy particular, pero básicamente era, y en esto todo lo que vos aprendás es la base para lo que vas a seguir aprendiendo. En esto, digamos, el aprendizaje es continuo, con la particularidad que ya no tenés que hacer otra carrera y otra carrera, posiblemente algún cursito, pero muchas veces tenés videos, tenés cursos que se pueden hacer online, y de hecho casi todos lo hacen, van aprendiendo a medida que van. Ahora, el aprendizaje es continuo, ninguna duda. Yo tengo 70, programo desde los 30 y algo. Me apasiona programar, pero es el día de hoy que sigo todos los días tratando de entender alguna nueva tecnología que va saliendo, porque es como viste la música. Aprendí a tocar la guitarra, pero ahora vienen unas guitarras nuevas de 12 cuerdas que yo quiero saber cómo se toca, porque, ¿se entiende? Es apasionamiento, pero también es necesario, porque ya no se toca más como se tocaba antes, ¿no? Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Vagual Total, siempre junto al productor argentino. Arús,
Experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Renault Kangoo Express, una aliada para el trabajo. Folmer, concesionario oficial en Entre Ríos. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. iMovich, movilizando sueños. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Sigamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.